Bueno, hoy vamos a iniciar este tiempo de restauradores, esta semana de santificación. Y cuando nosotros profundizamos sobre esta palabra o escuchamos esta palabra, eh, a la mente de nosotros como creyentes deben de venir muchas cosas. Porque es que cuando a nosotros nos llaman restauradores, o sea, cuando usted le dicen restaurador, usted se imagina muchas cosas, ¿no? Y esta palabra y esta semana no se llama Dios te restaurará, sino restauradores. O sea que el final o la conclusión de esta semana debe ser que nosotros seamos restaurados para ser restauradores. Amén. No solamente seamos restaurados, sino que necesitamos ser restauradores de otros. Amén. Entonces, cuando Dios nos habla acerca de la restauración, nosotros debemos enfocar nuestra vida o nuestro pensamiento en ese momento a que Dios quiere sanar cosas en nosotros, pero también nos quiere capacitar para poder restaurar a otros. Amén. En el libro de Jeremías capítulo 15 es un pasaje muy especial donde Dios nos habla a sus hijos, a su pueblo. Pero hoy vamos a ir como leyendo varios capítulos, pero quiero que leamos el versículo que es la base de esta semana, que está en Jeremías capítulo 15, versículo 19. ¿Sí? Y quiero que lo leamos primeramente para poder desarrollar este tema. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo perverso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y esta palabra es maravillosa porque nos habla acerca de la importancia que Dios le da a la restauración de su pueblo. Amén. Dice, mire, cuando usted busca el significado de la palabra restauración, restauración significa reparar, recuperar, o dice también que significa recuperar o volver a su estado anterior lo que se había dañado. Entonces, si restauración significa eso, o sea que lo que Dios nos está diciendo es que estamos dañados. ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Oh, pues usted dice como que, pues dañado, pastora. Pero realmente lo que Dios nos habla por medio de la restauración es que quizás nosotros estamos en ese camino de la perfección, dice la palabra, pero que cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, Dios empieza a revelarnos que hay cosas dentro de nuestra vida que hay que empezar a restaurar, ¿sí? Que hay que empezar a volver a su estado anterior, a su estado original. El libro de Jeremías nos muestra cuál era el panorama del pueblo de Dios en ese momento. Si usted lee capítulos anteriores, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, había pecado, ¿sí? Dice la palabra que se había apartado de la palabra que Dios había derramado sobre ellos. ¿Sí? Y a causa de esto, entonces Dios había emitido un juicio en contra del pueblo de Israel. ¿Sí? Y algo que nosotros debemos entender es lo siguiente, mire, si usted lee el libro de Jeremías, hay gente que dice que Jeremías era el profeta llorón, ¿no? Porque él se pasó llorando todo el libro, ¿sí? Porque le pasaban muchas cosas, haciendo la obra que Dios le había mandado a hacer, ¿sí? Entonces él lloraba mucho, entonces la gente dice que el profeta lloró. Pero yo creo que si yo estuviera en esas circunstancias que él estuvo, yo también lloraría mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en un momento bien complejo y bien delicado. Mire,
Y lo que provocó que el pueblo de Israel estuviera en esa posición fue el pecado que constantemente el pueblo practicaba. Mire, lo que más provoca que una persona no pueda ser restaurada es que tenga una vida pecaminosa, o sea, la práctica continua del pecado. Mire, eso nos hace desobedecer a la palabra de Dios. Si usted lee los capítulos anteriores, dice el Señor que el pueblo aborrecía los mandamientos y la palabra que Dios les había dado. Incluso el Señor les dice, mire, lo que pasa es que yo les hablé, les dije, cuando los saqué de Egipto, por allá en Jueces, les dije, les di la palabra. Pero lo que pasaba con el pueblo en ese momento era que ellos se habían apartado de esa palabra que Dios les había dado, de los mandamientos que Dios tenía para con ellos. La práctica continua del pecado nos hace desobedientes y la desobediencia provoca una separación entre Dios y el hombre. ¿Sí? La desobediencia siempre va a causar que nosotros nos separemos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno no obedece, uno no escucha. ¿Sí o no? Y lo siguiente es que el pueblo perdió su comunión con Dios. ¿Pero por qué perdió el pueblo la comunión con Dios? Porque no obedecía. ¿Sí? Y empezó a poner otras cosas, empezó a escuchar otras voces y empezó a obedecer otras cosas diferentes a las que el Señor le había hablado al pueblo por medio de la palabra. En ese momento, el pueblo de Israel no pudo seguir en el proceso de restauración. Vea, se oye por allá mi voz. Mire, ¿qué cosas o qué tipo de cosas empezó a escuchar el pueblo de Dios? Lo primero es que el pueblo empezó a escuchar la voz de profetas falsos y no escuchaba la voz de Dios. ¿Sí? Lo segundo es que empezó a practicar algo que se llama la idolatría. O sea, empezó a irse detrás de otros dioses que no eran Jehová. Y tercero, empezó a desarrollar o empezó a practicar las costumbres paganas de los pueblos que lo rodeaban. Si usted nota, esta podría ser una descripción gráfica del tiempo actual. ¿Sí o no? Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que cuando uno habla de idolatría, solamente habla de los santos, de ir a rezar a la iglesia y arrodillarse ante un santo, ¿sí? O llevar, o así, sí, a veces ese tipo de sacrificios, ¿no? De que se va de rodillas hasta no sé dónde, y entonces eso es idolatría, eso sí es. O que se va pegando así, por mi culpa, no, pues no sé qué dicen, pero algo así como, por mi culpa, o bueno, eso. Entonces, pensamos que eso es idolatría solamente, pero en la actualidad hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ser idólatras. Usted puede estar idolatrando a sus hijos. Hermana, ¿y por qué no va al culto? No, porque yo tengo que cuidar a mi hijo. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 45, pastora. Ahí, ¿sí? No, ¿y qué pasó? No, pastora, el trabajo. ¿Cómo así? No, es que yo no, mi trabajo, y entonces ya usted se convierte en ciertas cosas en ídolos. Los hijos, los objetos, las posesiones. ¿Por qué no puede ir? No tengo que cuidar la casa, pastora. Está peligroso ahora. No puedo dejar la casa. ¿Sí? Ay, no, es que tengo que cuidar a mi esposo porque uno nunca sabe, pastora. O a mi esposa. Entonces, necesitamos entender algo, y es que la idolatría se puede presentar en muchas maneras, ¿sí? Y no solamente eso, mire, Dios
quiere que nosotros entendamos que la restauración viene por medio de la conversión, lo leíamos en el versículo, pero si Dios sí quiere restaurarnos, así se llama esta predicación, Dios sí quiere restaurarte. Es que yo le cambié el nombre varias veces, pero creo que si Dios sí te quiere restaurar, algo así, Dios sí quiere restaurarte. Entonces, si Dios sí quiere restaurarnos, entonces, ¿cómo lo quiere hacer? Él lo quiere hacer por medio de algo que se llama la conversión, ¿sí? Que lo vamos a explicar más adelante. Pero Dios sí quiere restaurarnos, pero hay cosas o hay enemigos que interrumpen esa restauración de Dios en nuestra vida, ¿sí? Así como pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? Así también pasa con nosotros. ¿Cuáles son esos enemigos? El primero de ellos es el pecado. Y vamos a nombrar algunos pecados que en el libro de Jeremías se habla. El primero de ellos es la idolatría. Jeremías capítulo 11, versículo 15. Ahí atrasito. 11:15. Dice la palabra de la siguiente manera. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? Cuando hiciste maldad, entonces te regocijaste. Entonces, lo primero que debemos entender es que el pecado, en este caso específico, trajo idolatría. Y hay algo tremendo en esto, y es que dice la palabra que el pueblo se regocijaba en la idolatría. ¿Cómo así? A ellos les gustaba rendir culto a otros dioses ajenos. Y yo le voy a decir una cosa a usted y se lo digo hoy para que se baje de esa nube. Hay veces que la gente dice, no, pastor, es que yo pequé, pero vea, es que el diablo y horrible y pequé. Sí, pero el pecado, cuando llega a la vida del creyente, el pecado no se muestra feo, se muestra bonito. Yo le digo una cosa, si a usted el diablo se le apareciera así con cachos, cola, desfigurado, usted no se queda ahí, usted sale corriendo, o al menos yo sí. No sé usted, yo me asusto y corro, ¿cierto? Pero si usted, por ejemplo, es un jovencito así guapo, soltero, lindo, acuerpado, ¿sí? Y el diablo se le presenta como esa muchacha linda, así como a usted le gusta, con el cabello lacio o con el cabello ondulado, así 90, 60, 90, hermosa, con los labios con los labios del color y como a usted le gustan. Y le dice, vea, entonces, ¿qué? ¿Para dónde vamos? Ahí es donde la cosa se pone peluda, como dicen. ¿Sí o no? Porque es que a usted el diablo no se le va a presentar en una manera en la cual usted se asuste, sino que él dice la palabra que el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Sí? Mire, el diablo a usted le va a presentar a aquello que su carne anhela. Si a usted no le gusta el cigarrillo, el diablo no lo va a tentar con eso. Porque usted va a decir, no, a mí yo nunca he fumado, no me gusta y no lo voy a hacer. Pero si usted de pronto era de los que le gustaba, vea, levantar ¿cómo es que dicen? Levantar el codo. Entonces, el diablo se le va a presentar como una botella bien fría con este calor que está haciendo en Cali. ¿Sí o no? Y por ahí derecho con el que le dice, tranquilo que eso no es malo porque es para los riñones. ¿Sí o no? Así actúa Satanás. El pueblo, dice la palabra allí en el versículo, se regocijó del culto pagano que dio. O sea, no era que al pueblo no le hubiera gustado. Al pueblo sí le gustó. Y a veces eso pasa, mire, nosotros somos humanos y todavía tenemos esta parte humana y carnal que nos hace propensos al pecado. Y necesitamos entender
que hay que renunciar a aquellas cosas que nos hacen idolatrarlas. Amén. Lo segundo es que usted debe entender que el pueblo dice que se deleitó y creyó algo. Mira lo que creyó el pueblo. Vamos a leer la segunda parte del versículo 15. Estamos ahí, 11:15. Dice la segunda parte, una pregunta que lanza el Señor. Dice, ¿crees que los sacrificios y la carne santificada de las víctimas pueden evitarte el castigo? Cuando hiciste maldad, entonces te regocijaste. Entonces el Señor le dice, ¿cómo así? ¿Usted cree que las obras que usted hace lo van a salvar? Y entonces el Señor mismo responde y dice, no, Señor, porque usted se regocijó. ¿Qué nos muestra esto? Mire, que las obras hay que hacerlas. Hemos sido creados para hacer buenas obras, pero las obras nos salvan. Y con amor se lo digo, hoy con mucho, yo a ustedes, a todos los amo, a todos. Pero si en usted no hay ese arrepentimiento, si en usted no hay transformación, si en su corazón no está la necesidad de ser transformado por Dios, usted puede venir al culto, usted puede ofrendar, diezmar, pero si en su corazón no hay una verdadera conversión al Señor, entonces eso no va a ser suficiente. Porque es más, la palabra, hay una parte donde dice que Él no quiere esos sacrificios vanos. ¿Sí? Dios lo que anhela es que nosotros comprendamos qué es lo que pasaba con el pueblo, que el pueblo se deleitaba en lo que hacía, o sea, le gustaba. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? La restauración viene. Hay obstáculos, hay enemigos de la restauración. Y uno de ellos es ese pensamiento que tenemos, que si nosotros damos una cuota, pero no nos comprometemos con el Señor y con el proceso que Dios tiene con nosotros, entonces ya no pasa nada. Y no es así. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que usted le entregue su vida. Y la transformación de la vida va un poco más allá. Y lo hemos estado hablando todos estos días con las predicaciones del pastor y de los hermanos de la iglesia acerca del carácter. Mire, a veces nosotros pensamos que estamos bien, pero pensamos que estamos bien porque realmente no le permitimos a Dios que escarbe en nosotros, que quite lo que tenga que quitar, que ponga lo que tenga que poner, porque a veces se nos dificulta decirle no al pecado. Y hay un dicho en el mundo que dice que el que reza y peca, empata. Y nosotros los cristianos lo hemos transformado y lo hemos evangelizado. Y entonces decimos, el que ora y peca, empata. Porque pensamos que los sacrificios son todo. Y sí, la palabra es clara y dice que nosotros debemos presentarle al Señor sacrificios, pero que el primer sacrificio que hay que entregarle a Dios es nuestra propia vida. Amén. Es muy bueno que usted le ayude a los pobres y hay que hacerlo. Entiéndame, hay que hacerlo. Es bueno que usted sirva en la iglesia y hay que hacerlo. Y si usted no lo está haciendo y puede hacerlo, hágalo. Servir en la iglesia, congregarse, venir, es bueno, pero es mejor cuando usted también le entrega su vida al Señor, su corazón. Cuando usted le dice, Señor, transfórmame, cámbiame. Yo sé que dentro de mí hay cosas que necesitan todavía esa transformación del Señor. Amén. Mire, otro pecado que podemos ver en el pueblo en ese momento es la insujeción. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo en poco a Dios con la idolatría. ¿Sí? O sea, el pueblo no se sujetó al Señor y lo tuvo en poco con la idolatría porque voltearon su mirada hacia otros dioses. Pero también
en poco al mentor que Dios les dejó, que era el profeta Jeremías. Si usted lee por allá el versículo, creo que es por allá como el 2, el capítulo 2 o el 3 por allá, usted se da cuenta que hicieron un complot para matar a Jeremías. ¿Sí vio que él sí tenía harto por quién llorar? ¿Por qué llorar? Dice que se reunieron, hicieron un complot para matarlo. Incluso uno de ellos, el rey lo agarró y lo tiró por allá en una cárcel. Y dijo, dejémoslo que se muera de hambre allá adentro. Que se muera por allá, que se muera de hambre. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, cuando nosotros tenemos en poco a Dios, usualmente también o siempre vamos a tener en poco al mentor que Dios nos haya entregado. Y aquí quiero aclarar algo, mire, Dios siempre quiere la restauración de su pueblo. O sea, el anhelo y el deseo de Dios siempre va a ser que su pueblo sea restaurado y sea bendecido, ¿sí? Pero sí debemos entender que Dios usa a las personas de autoridad que pone a nuestro lado para que nos moldeen. Por eso es importante que usted sea una persona que tenga un espíritu enseñable, ¿sí? Es importantísimo. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Que no se dejaba enseñar, ¿sí? Que no permitió que la palabra que Dios le estaba hablando hiciera la obra en sus corazones. Mateo capítulo 6, versículo 24, habla de que un siervo no puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro, o a uno lo quiere mucho y al otro no. Entonces, entienda lo siguiente, como hijos de Dios, nosotros tenemos que decidirnos, o Dios o el mundo. ¿Queremos ser restaurados? Elija, o Dios o el mundo. Y no diga, no, entonces el mundo. No, no, sino que lo que Dios habla por medio de esta palabra es que nosotros no podemos seguir cavilando como cristianos, como creyentes, entre dos pensamientos, entre dos caminos. ¿Será que me voy por aquí? ¿Será que me voy por allá? Y no alejándonos mucho de la vida cristiana, porque a veces uno solo lo dice así, como el que va al mundo y en la iglesia también. Decida, o yo soy de los tibios, de los que conmigo no cuente, pues yo sí quiero, a mí me gusta, pero no más así. O yo soy de los que le digo, Señor, transforma mi vida, cámbiame, restáurame. Y esto no tiene nada que ver con la santidad, porque es que a veces la gente piensa que tienen que ser perfectos, no santos, perfectos. Que si yo no soy perfecto, yo no le puedo entregar mi vida. No, de eso se trata lo que estamos hablando hoy. Que así con sus pecados, sus imperfecciones, esas cositas allí que Dios necesita pulir, usted pueda determinarse y decirle, Señor, aquí estoy, restáurame, cámbiame, transfórmame, ¿sí? Que usted le pueda decir, Señor, yo sé que de pronto he estado caminando chuequito, o muy chueco, o definitivamente ya tengo el pie partido prácticamente, Señor, pero aquí estoy. Y la palabra de Dios es tan hermosa que nos habla de que Dios va a estar allí y que la va a decir, bueno, listo. Entonces lo que usted debe de hacer es convertirse de su mal camino y acercarse a mí. Pero necesitamos tomar una decisión. Mire, yo le tengo una pregunta. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿Por qué yo le voy a decir esto? Hay un versículo que habla acerca de los tesoros, ¿sí? Y dice que nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. O sea, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Perdón, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro?
Pero eso yo también lo puedo tomar como algo que aplica en la vida espiritual de la gente. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que usted más valora? ¿Qué es lo que usted más ama? Si usted me dice lo que yo más amo es mi familia, pues ahí está su corazón. ¿Y es malo? No. Lo que pasa es que usted debe aprender a tener prioridades. Y en la lista de sus prioridades, lo primero siempre tiene que ser Dios. Amén. ¿Sí? Y entiéndame lo que yo le estoy diciendo. Yo no le estoy hablando ni del ministerio, yo no le estoy hablando ni de servicio, yo le estoy hablando de Dios. Porque es que si Dios está de primero en mi corazón, lo demás automáticamente se va acomodando. ¿Y por qué? Porque yo voy a entender qué es lo que Dios quiere. El problema es cuando las prioridades están invertidas. ¿Sí? Y entonces mi tesoro, o sea, mi corazón está en otras cosas diferentes. Lo primero siempre tiene que ser Dios. Mire, el pueblo estaba entre dos pensamientos. Y cuando hay dos pensamientos es imposible tener una decisión clara. ¿Sí? En estos días, cuando nosotros nos vinimos de Guacarí, yo era la tesorera de la iglesia allá. Y entonces la tesorera que hay ahorita, ella, ¿qué día? No, hace días, ya hace mesecitos nos vimos. Y entonces estábamos hablando, porque ella todavía me pregunta cosas, entonces yo le respondo de lo de la iglesia. Entonces, alguien dijo, y con esto no quiero herir susceptibilidades, pero lo voy a decir. Ella es venezolana. Entonces yo le pregunté, bueno, ella llama a Pati, yo le dije, bueno, Pati, si digamos que todo se arregla, pensémoslo, que todo se arregle, así todo se solucione, ¿usted se iría nuevamente? Y ella me dijo, no. Y yo la miré y yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, porque mi corazón ya está aquí. Y a mí eso me impactó, porque a veces ni uno que es de aquí tiene su corazón aquí. Entonces yo le decía, pero ¿cómo así? Si usted tiene su casa por allá, ella era copastora, creo, algo así. Bueno, en todo caso ella tenía su iglesia allá, ella era misionera, le gustaba eso de las misiones, y allá creo que se maneja diferente, entonces ella se iba a predicar a todos lados y todo. Entonces yo le decía, entonces ella me decía, porque Dios me plantó aquí. Y cuando yo le dije, sí, Señor, estoy plantada aquí, yo automáticamente borré casa. Y yo le dije, ¿cómo así? Ella me dijo, yo amo mi nación. Y si Dios a mí me dice, vaya, yo me voy. Pero mi corazón está aquí. Y a mí eso, hoy que estaba haciendo la prédica y llegué a este punto, me acordé de eso. Ella me lo dijo hace meses. Y yo dije, muchas veces las cosas a nosotros no nos funcionan porque no tenemos el corazón puesto en eso. Y yo decía, ay, Señor, perdóname, porque a veces mi corazón no está puesto en eso. Entonces yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿pero por qué? Porque a veces uno me pregunta cosas y tal cosa no me ha funcionado. Señor, perdóneme que me desvío un poquito, pero sí quisiera decirlo. Señor, porque yo le he dicho a Dios, ¿por qué no me funciona tal cosa? Y entonces, haciendo esta prédica, Dios me decía, esa es la respuesta. Porque quizás su corazón no está en eso. Entonces necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Amén. Volver nuestro corazón a Dios y a las cosas que Dios nos ha entregado. Mire, si Dios a usted, porque Dios le da a usted sueños y propósitos, y todos los propósitos que Dios le ponga en su corazón son buenos, y más si muestran la obra transformadora de Dios en su vida. Si Dios a usted le puso su corazón en un negocio, pues entonces plántese en ese negocio. Porque cuando Dios habla de restauración, es en todas las áreas. O sea, Dios nos quiere restaurar en todo. Pero usted tiene un negocio. Entonces, como no vio en un mes lo que usted quería ver, no, yo voy a cerrar esto. Esto no sirve. No. Entonces ponga su corazón en lo que está haciendo.
Si usted anhela la restauración de su familia, de su esposo, de sus hijos, del familiarmente, ponga su corazón en ello. Y cuando usted tiene su corazón puesto en eso, entonces Dios va a decir, aquí voy a orar, porque el corazón está puesto. Pero a veces oramos por la familia, pero sin corazón. Es que esté más duro. Bueno, pues voy a seguir orando ahí a ver qué pasa. No tenemos el corazón puesto allí. Necesitamos ponerle el corazón a las cosas. Ahí, acuérdese, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Entonces, ¿cuál es su tesoro? ¿Cuál es? Que el ministerio, entonces inviértase en el ministerio. Hay gente que dice, sí, pastora, yo sí quiero, pero no le ponemos el corazón que se requiere. ¿Sí? Si usted quiere ser el mejor, por ejemplo, Adrián es futbolista. Si él quiere ser el mejor futbolista, tiene que poner el corazón. Porque si no, ahí no hay nada. No, yo entreno cuando quiero, hago lo que quiero, me trasnocho, eso que yo no. Necesitamos poner nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿dónde está su corazón? Y si quizás su corazón no está en eso que usted está haciendo y quiere ver crecer, entonces esta es la noche que le diga, Señor, hoy yo vuelvo mi corazón a ti. Y cuando usted vuelva su corazón a Dios, dígale, yo voy a poner mi corazón también en esos propósitos que tú me has entregado. Amén. Mire, ¿cuál es el secreto de la restauración? El secreto de la restauración, según el capítulo 15, versículo 19, está en la restauración. Dice la palabra, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Usted quiere ser restaurado? Conviértase. ¿Cómo así? Y entonces dice uno, ¿en qué me convierto? En un extraterrestre, ¿en qué? ¿En qué? No, hay que convertirnos. La conversión significa transformación, ¿sí? Un cambio, ¿sí? Una mutación, decía, un cambio y una evolución. En pocas palabras, lo que usted necesita es mudarse. Ay, ¿cómo así? Sí, necesitamos mudarnos. ¿Cómo así? Si usted dice, Señor, quiero convertirme, múdese. ¿De dónde se va a mudar? De esos templos o de esas casas de prácticas que a Dios no le agradan. Entonces, si usted estaba viviendo en la mentira, múdese. Si usted estaba viviendo en la rebeldía, ¿qué tiene que hacer? Múdese. Si usted está viviendo, digamos, como en el doble ánimo, en la tristeza, en la ansiedad, en la preocupación, ¿qué hay que hacer? Mudarnos. ¿Sí? La palabra en otros versículos habla acerca de eso, de mudar el corazón, de cambiarlo. Cuando los animales que mudan de piel mudan, quitan toda esa piel seca y ya ahí tienen un distinto, bonito. ¿Sí o no? Entonces hay que mudarnos, cámbiese. O sea, trastéese usted, pues. ¿Sí? Trastéese, cámbiese de ese lugar donde usted sabe que usted no va a poder ser transformado. ¿Y por qué yo le digo cámbiese o por qué digo cambiémonos? Porque es que Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Mire, el Señor le dijo, mire, el Señor le mandó los mandamientos, les hablaba, les hacía señales, les mandó a Jeremías. Jeremías les hablaba, les predicaba, lloraba, pero ellos nunca decidieron mudarse. Ellos nunca decidieron dejar esas prácticas y volverse al Señor. O a veces pasa así también. Usted estaba enfocado y se mudó, se cambió.
Y entonces, ahora que usted está por allá en la desobediencia, o quizás usted tomó una mala decisión, o entonces ahora usted cree que no se puede devolver. Pero sí, sí se puede. En la vida real es que si usted se va de la casa, no se vuelva por donde sus papás, que independícese. Pero en lo espiritual, si usted se salió de la casa de Dios, devuélvase con sus chiritos y todo. ¿Cómo así con todo eso? Cuando uno se sale del propósito de Dios, uno empieza a acarrear cosas y a llenarse de cosas. Vuélvase al Señor y el Señor, cuando usted vuelva, le va a empezar a decir, con esto no lo acepto, con esto tampoco, esto quítelo. Y entonces Él mismo va a empezar a quitar aquellas cosas que no le sirven y que no van a permitir que su vida sea transformada. Amén. Mire, para terminar, hay un antónimo de conversión. Y esto no lo saqué de la Biblia, sino que yo agarré y busqué antónimos ¿sí? De conversión. Y habían varios, pero hubo uno que a mí me impactó porque fue como si me lo mandaran para la prédica, ¿sí? Y uno de los antónimos de conversión es la apostasía. ¡Oh! Y yo quedé así, ¿cómo? ¿Cómo así? Sí, uno de los antónimos de conversión es apostasía. ¿Cómo así? Si la conversión es la transformación, el cambio, la mudanza, ¿cómo así que el antónimo es la apostasía? Sí, la apostasía, que es la negación o la renuncia a la fe. O sea que ¿qué es lo que me está diciendo este capítulo acerca de restaurados? Que si usted no es transformado, se convierte en un apóstata. O sea, usted va a negar y a renunciar a su fe, que era lo que le pasaba al pueblo. Ellos apostataron de su fe, de su creencia, se fueron a hacer lo que Dios dijo que no hicieran. Y a veces uno es pastor, líder, cristiano, cuarto ser viviente, ángel, querubín, protector de la casa de Dios en Salomia. Pero a veces nos hace falta transformación. Y necesitamos reconocerlo. Necesitamos decirle, Señor, yo necesito ser transformado. O sea, este versículo bien chévere. El Señor le dijo, ¿usted quiere ser restaurado? Conviértase. O sea, no apostate de la fe, sino que conviértase. Mire, y convertirse implica que usted le pueda dar al Señor la autoridad total sobre su vida. Que usted le pueda decir al Señor, Señor, me duele porque me gusta hacerlo. Y ahí la oración que nosotros hacemos delante de Dios tiene que ser sincera. Señor, a mí me gusta pecar en esto, pero yo me entrego porque necesito ser transformado. Pero es muy difícil que Dios nos transforme si nosotros no empezamos a desarrollar ciertos hábitos. ¿Como cuáles? La oración. ¿Usted quiere ser transformado? Ore. Ay, es que Dios sabe. No, Dios sabe, pero no necesita que usted se lo diga. El Señor necesita que usted hable con Él, no que usted diga, y a veces oramos, Señor, ayúdame, y cuando Dios va a responder, usted sale y se va, amén. Y Dios dice, pero ya te iba a responder, y usted ya va por ahí en la otra esquina. Necesitamos desarrollar hábitos que permitan la restauración y la conversión en nuestra vida. El primero es la oración. El segundo, la lectura de la palabra. Si usted nota, en versículos anteriores dice la palabra de Dios, y en este también dice, y sacarás, lo leo desde el principio. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si
sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Sí? ¿Y qué me hace pensar este pequeño trozo de palabra? Que lo que el Señor le estaba diciendo al profeta y al remanente, ¿no? Porque es que esta palabra no era solo para Jeremías, sino para ese remanente que quedó allí, de los que sí querían ser restaurados por Dios, ¿sí? Entonces lo que yo creo es que este trozo de palabra lo que nos habla es que Dios le estaba diciendo, mire Jeremías, si ustedes se arrepienten, si ustedes entran en restauración, entonces ustedes van a empezar a comprender mi palabra y entonces ustedes van a ser mi boca, o sea, ustedes van a ser los que van a ir a los otros y van a hablarles lo que yo les hablo a ustedes. O sea, usted se va a convertir en mi voz en la tierra. Por eso es importante que usted lea la Biblia, que la escudriñe. No es suficiente por eso les decía, no es suficiente los sacrificios, no es suficiente que usted lea la Biblia el miércoles y el domingo que viene a culto. Y el día que no viene a culto, usted no vuelve a leer la Biblia. Necesitamos escudriñar la palabra, léala. Eso es cuento que se vuelve loco, no. Si usted le dice Espíritu Santo, revélame, el Espíritu Santo le va a revelar eso. Usted no va a volver loco, lea la Biblia. Por eso es que estamos tan locos, porque no la leemos. Entonces, lea la palabra, hábitos espirituales. Tercero, dijimos oración, dijimos lectura de la palabra, congréguese. Recuerde que lo que les dije ahorita, la insujeción, el pueblo no se sujetó a Jeremías como profeta. A veces usted está pastoreándose por todos los pastores de YouTube, menos por el suyo. O sea, y cuando viene a decirle al pastor, ay pastor, si viera la prédica de fulano de tal. No, congréguese. Prioridades. Ay, es que es mi trabajo, listo. Pero entonces diga, yo no puedo congregarme tanto, pero el domingo es el día del Señor. Y yo el domingo no falto. Ay, pero me toca irme a trabajar. Ah, bueno, listo, venga al culto y apenas el culto se termine, no se quede charlando con todos ahí en la puerta y no que va a trabajar. Ah, pero es que los domingos es que yo, bueno, entonces venga el miércoles. ¿Sí? Pero necesitamos congregarnos. Necesitamos escuchar palabra de Dios. A veces uno lee la Biblia y Dios le habla, pero Dios también habla por medio de sus siervos. Amén. Eso. Y por último, y no menos importante, el ayuno y la vigilia. ¿Sí? Hay que ayunar. El ayuno quebranta la carne. Cuando usted está así muy carnal, ayune. Que eso le mengua. Mire, el ayuno hace que nuestra carne mengue y que el espíritu crezca. O sea, dejamos de movernos tanto por las emociones carnales y escuchamos más la voz de Dios. Entonces, ayune. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que nosotros podamos realmente recibir la restauración de Dios, porque vamos a ser personas convertidas. ¿Sí? Vamos a ser, ¿cómo así? Sí, vamos a ser cambiados. ¿Sí? Ya no vamos a ser el mismo o la misma. Vamos a ser personas diferentes. Pero ¿quién nos va a convertir? El Señor. El pueblo se convirtió en un pueblo idólatra y rebelde. Pero si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, vamos a convertirnos en un pueblo bendecido, en un pueblo ungido, en un pueblo lleno de la presencia de Dios. Que cuando usted llegue a un lugar, la atmósfera cambie. Porque es que lo que hay en usted es una cosa fuerte. Hoy con mis compañeras de trabajo, me reí un rato con ellas, porque entonces una dijo algo y entonces la otra ahí mismo le contestó y le dijo, uy no, profe, ella me dicen, profe Kate, traiga un aceite para que ore por ella, porque entonces le digo yo voy a traer aceite y voy a orar por todas, y si no cambian, les doy con el tarro de aceite en la cabeza. Y ellas se reían.
Y entonces yo les decía, porque ustedes también necesitan restauración y cambio. Y ellas se ríen, pero yo les hablo y les digo eso, mire, la gente sabe que necesita ser cambiada, pero a veces no cambia porque le gusta lo que hace. Y nosotros como iglesia no podemos caer en lo mismo de lo de afuera, sino que nosotros debemos ser restaurados para restaurar a otros. Amén. Nosotros en nuestras manos, decía el versículo allí, que vamos a hacer la voz de Dios. Y Dios necesita gente que realmente se determine a hacer la voz de Dios, a mostrar a Dios, a predicar a Dios de la manera que Él quiere. Pero primero necesitamos ser restaurados. Yo creo que el Señor le habló a Jeremías esta palabra también porque quizás Jeremías tenía cositas que cambiar. Si usted lee el capítulo 14, usted se da cuenta, y la primera parte del capítulo 15, se da cuenta que por ahí él se puso a renegar de Dios. O a renegar de Dios no, sino por la situación en la que estaba. Exacto, él renegó por la situación, por las circunstancias y la adversidad. Y entonces Dios le dijo, no, vea, yo quiero transformarlo. Y esa palabra dice que hizo que Jeremías aún tomara el pecado del pueblo como suyo, porque él intercedía, él intercedió ahí, le dijo, Señor. Es más, hubo unos versículos anteriores en que el Señor le dijo, no ore más por ellos porque ya, yo no voy a desistir, pero él tomó ese pecado como suyo porque entendió que Dios podía hacer algo con el pueblo de Israel. Amén. Entonces necesitamos de esa restauración del Señor. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta hora que traiga a nosotros esa restauración que nosotros necesitamos. Amén. Y yo sé que Dios va a hacer algo grande con nosotros como iglesia y que nos va a usar también para que nosotros seamos esos instrumentos que Dios va a usar para restaurar a otros. Amén. Cierre sus ojos allí y entra en comunión con el Señor, en oración.